Damos la bienvenida al presente webinar Antecedentes e importancia de la autonomía universitaria. A continuación, organizado por la Secretaría Académica del CUSEA y el Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. A continuación, voy a presentar a las personalidades que nos acompañan. En primera instancia, agradecemos la participación del doctor José María Nava Preciado, secretario académico del CUSEA, en representación del maestro Gustavo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muchas gracias, buenos días. También nos acompaña la doctora Noemí Silva Gutiérrez, jefa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas. Agradecemos su presencia. Buenos días, muchas gracias. Bien, también nos acompaña el doctor Sebastián Herrera Guevara, director de la revista Pactum, quien será el moderador del evento. También, y los ponentes que tendremos en esta mañana será el doctor Miguel Ángel Gutiérrez López, profesor e investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. El doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Bienvenido también. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y el doctor Martín Guadalupe Romero Muret, jefe del Departamento de Economía del CUSEA. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bien, y para continuar con las palabras de bienvenida y dar la apertura ya en sí al webinar, me voy a permitir darle lugar al doctor José María Nava, quien viene en esta ocasión como representante del rector de CUSEA, el maestro Gustavo Padilla Montes. Muchas gracias, pues buenos días a nuestros invitados el día de hoy. Desde luego nuestra jefa de departamento que gentilmente organizó este foro, webinar de discusión que me parece muy central. Y desde luego darle la bienvenida a las colegas y los colegas que nos acompañan en las redes y desde luego también a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes. Sin duda, creo que el tema, hablar de la autonomía en las universidades, pues hoy en día es algo muy central. Comentábamos previamente que la autonomía, pues este concepto que pudiera parecer muy abstracto para muchos de nosotros, sin embargo, este concepto se materializa en cada una de las diferentes actividades que realiza la Universidad de Guadalajara, las universidades públicas, en este caso la Universidad de Guadalajara, pero también pensemos no actividades como algo, la universidad como un ente abstracto, sino lo que hacemos en el aula día a día, lo que hacemos en la investigación, las decisiones que tomamos cuando decidimos crear un programa de estudios nuevo, la manera en cómo llevarlo, etcétera. Todos estos elementos cotidianos que le dan sentido precisamente y configuran el concepto de autonomía, pues son los que finalmente nos llevan a hablar de este tema. Hablar de la autonomía en estos momentos es central. Es un concepto que yo creo que aquí nuestros ponentes nos van a decir que siempre ha estado presente en el imaginario de los universitarios y las universitarias. Es un concepto, sí, que en ocasiones, bueno, no hablamos de él, pero finalmente cuando las universidades de alguna manera ven en peligro alguna de sus tareas que realizan, inmediatamente volvemos a recurrir a este concepto que, reitero, estructura la vida académica cotidiana de las universidades. De ahí que precisamente me parece muy atinado que iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas se haya decidido platicar con estos expertos, los cuales desde luego son gente que conoce de lo que es la autonomía, el que conoce precisamente las luchas que las universidades han dado por precisamente mantener esa autonomía y que, reitero, les permite tener esta posición que actualmente tienen las universidades públicas en el país. Es un tema que yo invito a las y los estudiantes que nos escuchan a que estén muy atentos, tomen nota, porque sin duda el diálogo que se establezca aquí les va a generar muchas preguntas que quizá posteriormente ya en su clase de Universidad del Siglo XXI, por ejemplo, o de conceptos jurídicos fundamentales, pudieran seguir ahondando con sus profesores y profesoras.
Entonces, pues yo me siento muy complacido precisamente de que se lleve a cabo este webinar para la Universidad de Guadalajara, para el curso en particular. Es muy importante seguir discutiendo, seguir revisando, porque hablar de la autonomía, en este caso en la Universidad de Guadalajara, es hablar de la historia de la Universidad de Guadalajara. Es hablar no solamente del pasado, sino también del presente y sin duda del futuro de la universidad. Pues muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos, y estamos puestos a escuchar a nuestros ponentes, que reitero, los tres son grandes profesores, grandes académicos, y nos van a dar muchos elementos para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nava. A continuación, voy a leer una síntesis curricular de cada uno de nuestros ponentes para así darles el uso de la voz. En primer lugar, tenemos al doctor Miguel Ángel Gutiérrez López. Él es doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. En el 2008 realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Actualmente se encuentra adscrito como profesor e investigador a la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Además es profesor de asignatura de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Morelia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 2, y cuenta con reconocimiento a perfil deseable CEPROMED. Es líder del Cuerpo Académico de Historia de México. Ha tenido distintas participaciones en publicaciones, en libros, por ejemplo, en el libro La consolidación del socialismo universitario en Michoacán, 1926-1940, y el libro también Itinerario de la autonomía en la Universidad Michoacana. Algunos libros que ha coordinado, uno de ellos es Aportes para la discusión de las instituciones, procesos y actores de la historia en los siglos XIX al XXI. Cuenta también con algunos capítulos en libros, voy a mencionar solamente algunos. Los estudios de contabilidad en el Colegio de San Nicolás, en la segunda mitad del siglo XIX, el desarrollo de nuevas áreas de estudio. Otro capítulo es la Universidad Socialista en Michoacán y el exilio republicano español, 1934-1940. Y también tenemos otro capítulo que es Represión y Reformismo Universitario, los movimientos universitarios de 1963 y 1966 en Michoacán. También nos distingue con su presencia el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, quien es doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Jurídicos, maestro en Derecho Privado y abogado por la Universidad de Guadalajara. En la actualidad es profesor investigador de carrera titular C, con 35 años de servicio, adscrito al Departamento de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos de la antigua Facultad de Derecho en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Voy a mencionar algunas de su desempeño académico-administrativo. Él ha sido jefe de la Unidad de Normatividad de la Dirección de Desarrollo Académico, secretario fundador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, secretario de la Dirección General Académica, director general de Extensión Universitaria, coordinador académico de la carrera de abogado, director de la revista de la Universidad de Guadalajara, director de la Escuela Preparatoria de Jalisco, jefe del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas del CUSEA, coordinador de posgrado en Derecho y jefe del Departamento en Disciplinas sobre el Derecho. Al servicio del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, ha sido secretario técnico de las Comisiones Permanentes de Educación Pública y Desarrollo Económico y Social, respectivamente. Ha sido director del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos y ejerció la jefatura de la Unidad Departamental de Proyectos Nuevos y Extensión. Se ha desempeñado como miembro del Consejo General Universitario y en la actualidad es director de la División de Estudios Jurídicos del CUSH. Y en nuestro tercer invitado, el doctor Martín Romero Moret. Él obtuvo su doctorado en Economía Global y Educación Comparada en la State University of New York at Buffalo y un grado de maestría en planeación en la University of Washington. Cursó la licenciatura en Economía en la Universidad de Guadalajara y otra en Ciencias de la Comunicación en la Universidad ITES. Fue director general de planeación de la Secretaría de Promoción Económica del Estado de Jalisco
y asesor de la Secretaría de Educación, en donde fue responsable de diseñar el Plan Estatal de Educación. Es fundador y profesor de la Maestría en Relaciones Económicas e Internacionales y Cooperación, la cual se impartió de manera conjunta con la Universidad Rey Juan Carlos de España y ahora la Frederick Alexander University. Ha publicado artículos y coordinado libros sobre procesos de integración económica regional y sobre temas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y Acuerdo de Asociación México-Unión Europea. Ha asistido a diversos congresos nacionales e internacionales y a reuniones de expertos como ponente. Es miembro del comité editorial de la revista Expresión Económica del Departamento de Economía y actualmente desempeña como jefe de Departamento de Economía del CUSEA. Bien, a continuación le dejo el uso de la voz al doctor Sebastián Herrera, quien nos guiará en el evento. Muchas gracias, Miguel. Bueno, el tema que hoy nos convoca nos parece que tiene muchas aristas de análisis y quisiéramos abordarlo desde una manera lo más completa posible. En ese sentido, creemos que una participación de 5 minutos por cada ronda, por cada participación es adecuado para poder nosotros abarcar la serie de temáticas. Y justamente, retomando lo que decían las palabras iniciales del doctor Nava, quisiera iniciar con la primera pregunta que tiene que ver con la definición del concepto de autonomía universitaria. Como decía el doctor Nava, siempre pues, se maneja como la universidad y la autonomía, pero digamos en términos muy prácticos y sencillos, ¿qué es la autonomía universitaria? Y me atrevería a decir qué sí es y qué no es la autonomía universitaria, qué entra en esta categoría. Doctor Carlos Ramiro, adelante. Muchas gracias, doctor Sebastián. Primero, mi agradecimiento al doctor Nava, a la doctora Noemí, por esta invitación. Y quiero comenzar con una serie de reflexiones en torno de la autonomía universitaria, su nacimiento como figura jurídica al tenor de la fracción séptima del artículo 3 constitucional y particularmente las luchas que le dieron el detonante político que necesitaba el constituyente para incorporarla al texto de la Constitución Federal Mexicana. Primero, innegable, la Universidad de Bolonia, confeccionando hace casi 900 años una idea de autonomía que le permitiera desarrollar estudios superiores. Después, la Universidad de la Sorbona, la Universidad de París, tratando de evitar juicios inquisitoriales en contra de los miembros de su comunidad universitaria. Finalmente, con la protección de la Iglesia, las universidades pontificias pudieron desarrollar su carácter académico. Muchos siglos después, en América Latina, a principios del siglo pasado, en la Universidad de Córdoba, se dieron una serie de movimientos estudiantiles muy importantes para lograr el reconocimiento del autogobierno de esa universidad y de todas las universidades del sistema educativo superior de Chile, de Argentina, perdón. De allí, nosotros vamos a ver un movimiento muy importante de origen estudiantil, casi a nivel mundial, registrado en París de manera muy importante, reproducido en México para hacer una serie de reclamos que finalmente, acompañados de una lucha laboralista de parte de los gremios que conforman, uno, el personal académico, dos, el personal no académico de las instituciones de educación superior, van a hacer que presente una iniciativa de adición el presidente José López Portillo, por allá del año de 1980, con el propósito, fíjense, el propósito original era muy sencillo: acotar el campo de regulación de las relaciones laborales entre el personal académico y no académico de las universidades y la propia institución,
en un capítulo especial de la Ley Federal del Trabajo. Con eso se le saca al trabajador universitario del campo de los trabajadores al servicio del Estado, y por el otro lado se acota la naturaleza del gobierno universitario. Fue definitivamente mucho más grande el análisis de la autonomía, y la declaración de autonomía de esta fracción séptima, que en apariencia pudiera interpretarse como algo muy tímido o muy sencillo de incorporar a la administración de las universidades, debió ser objeto de análisis de las experiencias obtenidas de la reforma del año 80 hasta el presente. Solo para hacer una comparación entre la reforma constitucional de 1980, que incorpora la fracción séptima, y la declaración soberana que hace el Honorable Congreso del Estado de Jalisco a favor de la Universidad de Guadalajara, incorporándola como institución de educación superior pública, que funciona para efectos administrativos como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, pero a que además goza del principio de autonomía universitaria otorgado por la fracción séptima del artículo 3º constitucional, va a suceder hasta el año de 1994. ¿Por qué hasta 1994? Porque tuvo que darse un antecedente extraordinario, una reforma académica impulsada por quien fue designado rector de la Universidad de Guadalajara conforme a la todavía vigente Ley de 1952. Esto sucede en el año de 1989. Me refiero al licenciado Raúl Padilla López. Inicia una serie de acciones internas de la Universidad de Guadalajara para analizar el contexto bajo el cual podría reorganizarse internamente en lo estructural, en lo académico, transformándose como una universidad napoleónica tradicional en una universidad departamentalizada y estructurada, en una red de centros universitarios a lo largo y ancho del territorio del estado de Jalisco. Llegamos a la ley orgánica entre 1989 hasta el año de 1994, y en ese año finalmente el Congreso expide la vigente ley orgánica universitaria. En la lógica de conformación interna, insisto, la autonomía nos va a caracterizar la capacidad en términos de personalidad jurídica y patrimonio propios de un organismo público descentralizado que goza de la libertad otorgada en términos garantistas, y todavía lo voy a hacer en una interpretación positivista conforme a la ley del 52, donde uno, la libertad de cátedra, la libertad de investigación y el libre examen y la discusión libre de las ideas sean precisamente el marco a tutelar por este marco garantista que, reitero, es la gran aportación del constituyente a las universidades autónomas por ley. Lo aclaro, antes de 1994 éramos una universidad de Estado, donde el único acto de intervención del titular del Poder Ejecutivo era elegir de entre la terna que le presentaba cada 6 años el Honorable Consejo General Universitario a la persona del rector de esta universidad. A partir de 1994 nos otorgan la garantía de la autonomía universitaria, conformándonos como autogobierno. El autogobierno se ejerce por el máximo órgano de gobierno, que es el Honorable Consejo General Universitario. Tiene una representación unipersonal, el señor rector general de la universidad, y hay un proceso interno de desconcentración de las funciones sustantivas, investigación, docencia, extensión o difusión de la cultura, a cargo de cada uno de los centros universitarios, del sistema de educación media superior y del sistema de universidad virtual. Creo que en este primer momento, hasta aquí, doctor, dejamos la plática. Muchas gracias. Doctor Miguel Ángel Gutiérrez, ¿cómo definiría usted la autonomía universitaria? Gracias también. En primer lugar, agradezco la oportunidad de compartir esta charla académica con todos ustedes. Agradezco a la Universidad de Guadalajara, a sus autoridades. Para mí un honor
estar aquí el día de hoy. Voy a referirme en términos muy generales. Yo creo que podríamos entender la autonomía universitaria como un régimen especial que busca dotar a las instituciones de tipo universitario de garantías o de ciertas garantías para el desempeño de sus actividades esenciales a partir de criterios y necesidades propias. Principalmente cuando estas entran en contradicción con posturas oficiales o con los intereses de determinados grupos de poder, iglesias, empresas, ciertos sectores sociales. Entonces, por ahí hay una primera idea, este régimen llamémosle de un régimen especial. Porque también, pues la autonomía implica, a eso hay que decirlo, un cierto margen de libertad. Y digo cierto margen de libertad porque hay que entenderlo dentro de un marco normativo, en el caso actual establecido por el Estado. En la actualidad en México solamente pueden ser autónomas las universidades públicas. Si bien hay una universidad como la Autónoma de Guadalajara que nació con ese nombre, en la actualidad solamente se le otorga el régimen de autónomo a las universidades públicas porque se entiende que es una institución que goza de esa autonomía concedida por el Estado. Entonces, hay que decir que la autonomía no es una licencia para la libre actuación. La autonomía no es ni extraterritorialidad ni independencia jurídica con respecto a ese marco normativo de la educación superior. Entonces, vuelvo a esta idea. Desde el origen, la autonomía empezó a aparecer como una necesidad de que las universidades se constituyeran en unos espacios de excepción para que pudieran realizar libremente sus actividades. Y desde esta perspectiva, esta idea autonomista ha acompañado al ideal universitario desde su creación. No solamente desde la universidad europea, medieval, sino incluso en algunos otros ejercicios similares, institucionales en otros lugares del mundo. Porque en las universidades siempre se han discutido muchos temas o se han resuelto problemas realmente de alcance social muy profundo que han necesitado de esa libertad para poderse discutir y resolver de manera autónoma o al menos con cierta libertad frente a intereses muy particulares de grupo político o de intereses sociales de otra naturaleza. Entonces, bueno, ya para redondear, entendamos la autonomía como una atribución que se nos da para gozar de un cierto margen de libertad para realizar los universitarios nuestras tareas a partir de necesidades estrictamente académicas, sociales, humanistas, científicas, obviamente dentro de un entorno social muy complejo que es a veces muy restrictivo en muchas de las áreas de nuestro quehacer. Por el momento es. Muchas gracias. Dentro de este régimen de libertad, y me llamó mucho la atención esta última frase que hizo con insistencia, y le quisiera ceder ahora la palabra al doctor Martín Guadalupe, que si nos pudiera reflexionar sobre justamente estos márgenes de libertad, o sea, hasta dónde puede llegar o no la autonomía universitaria, cuáles serían, digamos, estos límites que tiene el concepto como tal. Sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y un placer de estar con mi amigo Carlos Ramiro y ahora conocer al maestro Miguel Ángel Gutiérrez. Un placer estar en este webinar con ellos. Yo quisiera empezar hablando de la universidad. Para los compañeros que nos acompañan, nuestros compañeros estudiantes, a veces la universidad es algo que se nos hace muy común, un bien que está ahí, pero no sabemos valorarlo. La universidad es una institución académica y científica dedicada al descubrimiento y a la difusión del conocimiento. Con sus investigaciones trata de resolver problemas que afectan a la sociedad en sus diferentes ámbitos, como los relacionados con la salud,
con su subsistencia, su organización legal y política. La universidad eleva la calidad de vida de la sociedad, pero también la hace más humana. Necesitamos rescatar a la universidad en su conjunto. La universidad es la institución a la que la sociedad confía la formación de sus mejores cuadros, los que procesan nuestros alimentos, los que nos curan, los que salvan nuestras vidas, los que edifican nuestras casas, quienes las transforman en hogares, los que construyen caminos y puentes que nos comunican, los que nos llevan la electricidad a casa, quienes hacen posible la comunicación inmediata, quienes nos educan, los profesores. Todos ellos son formados por la universidad. La universidad ha seguido evolucionando y progresando gracias a instituciones. La humanidad ha seguido evolucionando gracias a la universidad. La universidad humaniza porque se dedica a trabajar y a desarrollar en el ser humano aquella parte que lo distingue de las bestias, el pensamiento y el arte. La universidad fomenta la cultura y es en sí misma un producto cultural que evoluciona. El arte, al igual que las ciencias, son fomentadas y difundidas por la universidad. La universidad está en la cúspide de las mejores instituciones humanas jamás creadas y como tal la universidad, sea cual sea, merece respeto, apoyo y solidaridad, no ataques o difamaciones. La universidad no se sirve a sí misma, no tiene razón de ser por sí misma, no fue creada por capricho, sino para satisfacer necesidades sentidas, necesidades vitales propias de la evolución humana. La universidad crea futuros cuando forma cada generación y cuando produce los conocimientos del cambio tecnológico. Sin universidades fuertes, solo queda el atraso, el subdesarrollo, la injusticia social, la represión, la desigualdad y la pobreza. Quienes han atacado y dañado a la universidad a lo largo de la historia son los mismos que más daño le han ocasionado a la humanidad. Quienes la agreden apuntan contra órganos vitales de nuestra organización social. Quienes atacan a la universidad lo hacen porque buscan controlar sus aportaciones y usarlas en su propio beneficio. Ellos ven al conocimiento no por el bien social que genera, sino como el poder político que les aporta. Saben bien que el conocimiento es poder. La universidad no tiene ejércitos ni policías que la defiendan. Los gobiernos sí, y muchas veces los han usado contra la universidad. A la universidad la defienden los beneficiarios de sus acciones, sus egresados y la sociedad que se beneficia de sus servicios. Por la universidad, sus egresados alcanzan mejores condiciones de vida. Por sus egresados, la sociedad alcanza mejores niveles de bienestar. La universidad necesita de autonomía para poder cumplir sus fines sin intromisiones externas. Por eso hay que afirmar y reiterar que la autonomía es inherente a la universidad. No se concibe la universidad sin autonomía. La autonomía está en la misma esencia y naturaleza de la universidad. La autonomía universitaria consiste en el control de los universitarios de todos los aspectos que hacen posible la libertad de investigación, la libertad de cátedra, el libre debate de las ideas, la libertad para mejor organizarse y gestionarse para cumplir sus fines. La autonomía universitaria consiste en el poder que ejerce la universidad sobre su destino. La autonomía significa para la universidad poder sobre sus funciones sustantivas y adjetivas, poder para decidir qué licenciaturas y posgrados ofrecer, cómo enseñarlos, cómo evaluarlos, cómo mejorarlos, poder para decidir sobre la investigación, qué se habrá de investigar, sin prejuicios, poder para servir a la sociedad, vinculándose con los sectores público, privado y social, pero en un plano de igualdad, sin sometimientos, y poder para decidir qué publicar y sin tener que sufrir represión o censura. Las agresiones a la autonomía universitaria siempre se han dado y se darán.
pero sus estudiantes, egresados, profesores y su sociedad continuarán saliendo en su defensa. La universidad siempre prevalecerá, así lo prueban los muchos siglos que tiene de existencia. Hasta aquí mi intervención en esta primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay un segundo eje de análisis que nos gustaría que nuestros expertos profundizaran, y es cómo se da este proceso de conformación de autonomías universitarias, porque a veces se nos olvida un poco que esto es un proceso que se da en muchas universidades, no solo en la Universidad de Guadalajara, sino en la Universidad Autónoma de México, en Puebla, en la propia Michoacana. Incluso hay ya estudios de caso que empiezan a comparar los casos mexicanos y de otros países. En ese sentido, en esta ronda en particular quisiera iniciar con la participación del doctor Miguel Ángel Gutiérrez, y que nos hablara un poco de cómo se dio este proceso de la conformación de las autonomías universitarias, y si es posible hablar de un proceso a lo mejor subcontinental, latinoamericano, que responde obviamente a ciertas condiciones sociales e históricas. Adelante, doctor. Gracias. A nivel mundial, voy a referirme primero por una generalidad. A nivel mundial, la autonomía ha estado presente desde el origen de las instituciones universitarias. Ya se mencionó un poco, pero hay que recordar que desde la Europa medieval, ese estatus de autónomo jugó un papel muy importante para regular las relaciones entre las universidades y las ciudades y sus intereses, sobre todo en un momento en el que había espacios sociales muy cerrados, muy acotados. También sirvió para regular las necesidades, intereses de los universitarios con respecto a la iglesia, la nobleza o ciertos grupos de poder. Entonces, ahí hay un origen y una necesidad de origen de esta autonomía. Pero ya si hablamos de este modelo universitario con el que estamos más familiarizados porque nos ha tocado vivirlo, hay que hablar que este modelo actual de la autonomía universitaria en América, y en particular en América Latina, un modelo que se desarrolló principalmente en la primera mitad y iniciando la segunda mitad del siglo XX, tuvo su origen en el siglo XIX, en momentos en los que se discutía la democratización de las nuevas naciones. Es decir, se independizan las naciones y después empiezan procesos de cambio político. Y entonces en ese inicio está asociada esas primeras postulados autonomistas a procesos como la secularización y el acceso de otros sectores sociales al poder y también, obviamente, también a la educación y a otros espacios públicos. Entonces, también podemos mencionar en el caso latinoamericano que este discurso autonómico está ligado también al desarrollo de los proyectos políticos liberales. También al cambio, lo mencioné, de la secularización, del cambio de estos modelos de universidades coloniales con una fuerte carga religiosa a proyectos universitarios públicos, o al menos en el que otros sectores sociales están demandando una posición frente a los poderes que representaba la Iglesia. Y ahí, en ese sentido, me parece a mí que sí es muy claro hablar de un proceso latinoamericano y caribeño. Al grado que en la actualidad nosotros, toda América Latina y el Caribe, para la UNESCO, es decir, para la ONU, nosotros conformamos un subsistema educativo, porque tenemos una historia común, sobre todo en términos políticos. Y hay que establecer que lo que nosotros tenemos como referencia, lo que ocurrió en el movimiento universitario de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, no es que haya surgido ahí, sino que es significativo porque recogió, articuló por primera vez
toda una serie de demandas que en diversos países de América Latina venían apareciendo desde el siglo XIX. En el caso de México, desde en la década de los 1870, 1880, ya hay proyectos muy particulares, recordemos los de Justo Sierra, para que se creara una universidad que además de ser nacional tendría que ser autónoma. Y entonces habría que decir que esta autonomía también cumple una función muy importante porque estamos hablando de estas naciones latinoamericanas que surgen en el siglo XIX, bueno, a lo largo del siglo XIX, y que hacia final del siglo y luego el principio del siglo XX están pasando por procesos de ajuste identitario, político muy importantes, y en las cuales cada vez más las universidades como espacios en los que se está formando una intelectualidad, profesionistas, todos nuevos grupos, cuadros políticos, ideológicos, científicos, por ser estos espacios tan importantes donde están discutiendo nuevas ideas y están accediendo a nuevos grupos políticos, es ahí donde realmente se hace relevante la necesidad de poder discutir libremente o de gozar de cierta libertad para tomar decisiones o discutir en términos políticos, algo que no podría o no podía haberse hecho en ese otro modelo de universidad anterior tan restrictiva y controlada por los poderes, por las iglesias o grupos sociales, en los que era impensable esto. Y es así que por eso en este escenario en el que estoy señalando, empiezan a aparecer todos estos gérmenes, no solamente de la autonomía, sino de la libertad de cátedra, de la educación popular, de la ampliación de la cobertura y la idea de que justamente a través de la universidad se puede lograr la transformación social. Me parece que eso, bueno, es lo que me puedo mencionar como ese gran escenario que nos explicaría los orígenes de esta autonomía y sobre todo llevado al marco latinoamericano, donde sí creo que hay es un proceso que compartimos en común muchas de las naciones o la gran mayoría de las naciones americanas. Muchas gracias. Doctor Martín Guadalupe, en este escenario, creo que muy bien planteado que nos mostró el doctor Miguel, ¿cómo podríamos explicar la conformación de la autonomía universitaria aquí en Guadalajara, ¿no? ¿Cómo se dio este proceso para conformarnos como una universidad autónoma? Creo que no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Sí, bueno, desde los orígenes medievales de la universidad surgió con ella la amenaza a su autonomía. Pero si incluso nos fuéramos a la antigüedad y revisáramos por qué Sócrates fue obligado a suicidarse, descubriríamos sin duda el poder del Estado atentando contra el libre pensamiento. Sócrates fue un libre pensador que buscaba enseñarle a sus contemporáneos a tener un pensamiento crítico y en su camino lastimó intereses poderosos, mismos que lo llevaron a juicio y que lo sentenciaron a muerte. El mismo Aristóteles prefirió abandonar su enseñanza en Grecia, porque dijo que no veía razón para dejar que Atenas pecara 2 veces contra la filosofía. Es decir, ya había pecado contra Sócrates y ahora lo amenazaban a él. Con esto se demuestra que la persecución a las instituciones educativas no es nada nuevo. Siempre ha habido gorilas que se oponen al desarrollo autónomo de las universidades, pero también se demuestra que siempre la universidad ha triunfado. La tensión entre la relación universidad y Estado surgió desde la Edad Media. La autoridad civil y religiosa de la ciudad de Bolonia quería controlar a la recién formada universidad en el uso de sus dineros y en el contenido de su enseñanza y en la autorización de certificaciones, pero el poder del emperador les permitió mantener su autonomía. Desde entonces la tensión no ha cesado, pero la autonomía se ha mantenido gracias a la defensa hecha por pensadores libres.
La Real Universidad de México se crea en 1551, empieza a enseñar en 1553 con 4 facultades mayores, la teología, cánones, leyes y medicina, y una menor, la de artes. Esta universidad se gobernaba por sí misma a través de claustros formados por sus doctores. En México y en Latinoamérica, la universidad no han sido ajenas a luchas intestinas entre grupos y partidos que buscan afianzarse en el poder. Y la universidad con frecuencia ha sido arrastrada a esas luchas. La universidad en Latinoamérica, fruto de la época colonial, es por naturaleza conservadora y religiosa, más humanista que científica, pero muy adherida al poder dominante. Esta universidad forma la burocracia colonial. En la época independiente, la Universidad Latinoamericana sigue sirviendo al poder establecido, al poder que consumó la independencia y que fue el poder de la oligarquía criolla. La independencia latinoamericana no fue consumada por el movimiento de independencia original. Me refiero al Hidalgo y Morelos, al que buscaba abolir la esclavitud y sacar a los peones de la postración, el que buscaba disminuir la pobreza y la injusticia social. No, la independencia latinoamericana fue consumada por la oligarquía criolla y la universidad siguió sirviendo a los intereses de esta clase y siguió formando solo a quienes podían pagar la educación universitaria, quienes eran los hijos de los potentados. Pero la universidad en la independencia también fue dañada por los intereses en pugna de conservadores y liberales y cerrada definitivamente en 1865. Se crean entonces diversas instituciones educativas para la formación profesional hasta que en 1910 se vuelve a iniciar la Universidad Nacional de México. Esta universidad adquiere su estatus de autonomía en 1929 y se le incorpora a su nombre. La universidad pública del corte que tiene la Universidad de Guadalajara es fruto del movimiento representado por la Revolución Mexicana. Con este cambia la Constitución y ahora deja de ser una mera protectora de las garantías individuales liberales. Ahora va a defender también garantías sociales. Aquí la Constitución mexicana incorpora la defensa a la educación pública y gratuita, el derecho a la salud, el derecho al empleo y a condiciones laborales decorosas, entre otras. Entonces, la universidad del corte que tiene la de Guadalajara es fruto de un movimiento político. La Universidad de Guadalajara en sí misma representa un movimiento político académico vigente, actuante, porque nunca, ni en el siglo pasado ni en este, han cesado las agresiones contra ella de parte de los poderes públicos y privados reaccionarios. En este contexto se ha enmarcado la defensa de la autonomía de la Universidad de Guadalajara, de fuerzas que han buscado su desestabilización, no para mejorarla, sino para privatizarla y para disminuirla a fin de favorecer opciones diferentes, casi siempre reaccionarias. Eso es lo que tengo que decir sobre este tema. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al doctor Carlos Ramiro, que es alguien que ha procurado mucho la historia de la Universidad de Guadalajara. Entonces, si nos podría explicar este proceso de conformación. Y una duda que a mí siempre me preguntan, sobre todo cuando estoy con colegas de otras universidades, es ¿por qué se dio, por qué en otros casos mexicanos la universidad pública tiene la palabra autónoma, ¿no? Y en el caso de la Universidad de Guadalajara no sucede así. A lo que entiendo tiene que ver con la vinculación con la universidad colonial, pero ¿quién mejor que usted para explicarnos? Muchas gracias. Gracias de nuevo. Mire, de entrada, yo quisiera decirles expresamente lo siguiente. El nombre oficial de la Universidad de Guadalajara, pues sí, data de 1792, del nacimiento de su antecedente histórico, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Por allí se ha polemizado alrededor de que no dice la cédula original Real y Literaria, sino Real Universidad Literaria de Guadalajara. Estoy de acuerdo. Hay dos categorías o dos niveles en este momento.
Se podía ser universidad real, creada por el rey de España, y se podía ser universidad pontificia. La Universidad de México nace con las dos categorías, universidad real y pontificia, es decir, con la aprobación del rey de España y con la aprobación de su santidad el Papa. En el caso de Guadalajara, contamos con el impulso creador del fraile de la Calavera. Precisamente este año celebramos el año del legado de Fray Antonio Alcalde, a quien le atribuimos el carácter de fundador de nuestra máxima casa de estudios. Ese principio que logra convencer con la petición del obispo tapatío al rey de España, hablo de Carlos IV, le otorga con real cédula la acta de fundación, es decir, la cédula de creación de la Real Universidad Literaria. No nace autónoma porque es parte de una comprensión integral de las facultades que, otorgadas desde la soberanía del monarca, le da personalidad jurídica y patrimonio propio a esa institución antigua. Cuando hablo de personalidad jurídica, hablo de cumplimiento de los fines o funciones sustantivas que le corresponden a la universidad: docencia, investigación y extensión. Sí, como dice Martín Romero Moret, más hacia el arte y las humanidades que hacia las ciencias. Claro, el temor ante la intervención de una Inquisición que tenía facultades, pero tenía la protección del rey en un acto soberano, la función universitaria. Voy adelante. Se buscó siempre ser declarada universidad pontificia y no se logró. Bueno, se logra en 1860 cuando viene la clausura final de la antigua universidad del siglo XIX. Se clausura en 1860 la universidad y aunque no hay universidad formalmente como institución integradora, sí hay una dependencia del Poder Ejecutivo colocada en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Jalisco con el propósito de mantener la organización, la funcionalidad, la discusión y actualización de los planes de estudio, de los programas particulares de las asignaturas, a cargo de una junta de estudios del Estado. Recuerdo un nombre por mencionar uno de sus titulares, don Andrés Terán, un abogado insigne que le dio trascendencia, digamos, al conocimiento de la educación pública con perspectivas positivistas. Pero voy más allá. Superviven la Facultad de Medicina, la Facultad de Jurisprudencia, la Escuela Libre de Ingenieros y el Liceo del Estado, denominado en aquella época Liceo de Varones, por un prejuicio social que hizo, a través de la costumbre como fuente del derecho, que no se recibiera la inscripción de niñas. Y además, las familias veían con malos ojos que las niñas pudieran inscribirse en una escuela donde había presencia de varones. Se va a mover todo este proceso hasta entrado el siglo XX, con motivo de la Revolución, el nacimiento de la Universidad Nacional de México bajo el modelo de Justo Sierra. Y con esa perspectiva, en 1925, y aquí retomo sí las palabras de Martín Romero, se va a construir un modelo autonómico de universidad donde el gobernador, con un grupo de intelectuales, esos intelectuales venían participando en el Centro Bohemio de Guadalajara y en él estaban el propio gobernador Guadalupe Zuno, estaba personajes tan trascendentes como Irene Robledo y Catalina Vizcaíno, como los sacerdotes Severo Díaz y José María Reola, como Adrián Puga, como Ignacio Villalobos, pintores nacionales como el propio Siqueiros, Diego Rivera, la propia Frida Kahlo. La trascendencia del Centro Bohemio fue extraordinario, a lo mejor más canteado hacia las artes y las humanidades que hacia las ciencias formales. Pero sí, los referentes bajo los cuales se hizo la revisión de cuáles eran los paradigmas de una universidad vanguardista venían de aquel acuerdo liminar de Córdoba, Argentina, de 1917. Los ojos puestos bajo estas instituciones le permitieron a la universidad
con el movimiento de los intelectuales y artistas del Centro Bohemio de Guadalajara, darle ese paradigma de independencia del Poder Ejecutivo. Si bien es cierto, pertenece para tramitar desde la perspectiva de las funciones adjetivas, planeación, programación, presupuestación y evaluación, que todos los que nos dedicamos a la administración conocemos dentro de la Universidad de Guadalajara, sí es el fin último de la universidad trascender a partir de sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión. Mantenemos el nombre Universidad de Guadalajara después de un interregno en 1935, cuando se separa la Universidad Autónoma de Occidente. Con esa primera denominación, constituida en una asociación civil, un par de años después, reconocida ya y renombrada por ellos mismos como Universidad Autónoma de Guadalajara, pues son el paradigma de las universidades particulares o privadas del Estado mexicano. Pero el hecho de que ellos hubieran adoptado para su razón social, y fíjense, lo distingo de la denominación oficial de la Universidad de Guadalajara, hace que nosotros ni siquiera pensemos en el momento en que en una decisión soberana el Congreso del Estado hacia el año de 1994 nos otorga la ley orgánica de la Universidad de Guadalajara vigente, nos otorga autonomía, pero la palabra autónoma no viene a enrarecer la interpretación de la personalidad que le corresponde conforme a su denominación oficial a nuestra máxima casa de estudios. Ya existía la Universidad Autónoma de Guadalajara. De allí se presta mucho la confusión de quienes vienen de otras instituciones de educación superior cuando nos visitan y creen que la privada es la Universidad de Estado y nosotros seríamos una especie de universidad particular. Pero bueno, en el 94 sí se pondera la creación de una universidad autónoma. ¿Por qué nos volvimos autónomos? Vaya, sí, la tendencia era reconsiderar cuál era el planteamiento de la educación superior, pero hay que reconocerlo. La tendencia nacional había creado una serie de programas bajo los cuales existían bolsas especiales concursables para obtener mayores subsidios para, uno, el crecimiento de la infraestructura; dos, la adquisición de libros para las bibliotecas; tres, el crecimiento particular de los profesores que hacen docencia, el crecimiento particular de los profesores que hacen investigación, los programas, por ejemplo, del CONACULTA en aquella época, que venían a favorecer a los creadores en el arte y en las humanidades o en la cultura en general. Con esta lógica de interpretación, se necesitaba tener la personalidad jurídica que permeaba desde el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y a través de del CONACULTA, por ejemplo. Y en esa lógica, la condición a la cual se invita a la universidad a reflexionar su perspectiva a futuro es la autonomía prevista en términos de la fracción séptima del artículo 3. Hay que reconocerlo, es el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y realmente es el impulso de los titulares de la Secretaría de Educación lo que finalmente convence a la universidad y sus representantes de plantear ante el gobierno del Estado que ésta sea dotada de autonomía en los términos previstos por el artículo 3 constitucional. Finalmente se logra y entramos a este paradigma que implica toda una dinámica funcionalista de impulso a las funciones adjetivas a través de la obtención de recursos con el gobierno federal, con el gobierno estatal y la integración de un presupuesto participativo ya no por proyectos, sino por programas. Me parece muy interesante este punto, pero yo creo que hay más autorizados en el CUSEA que nos pueden dar luz acerca de cómo nos incorporamos a la autonomía. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay un tercer aspecto que queremos abordar en este webinar, en este panel, que es la relación entre las autonomías universitarias y el poder. Y sería una pregunta para el doctor Miguel Ángel Gutiérrez, si pudiera a lo mejor darnos un ejemplo de un estudio de caso donde se haya sucedido, digamos, esta disputa por la salvaguarda de la autonomía universitaria. Tal vez podría darse el caso de la Universidad Michoacana, que ha sido una universidad
pues bastante combativa, u otro que tenga presente, doctor? Sí, gracias por la pregunta. A nivel nacional hay un caso quizá de los más importantes que marcó un parteaguas para la historia de la autonomía, y es el que se refiere a un episodio de la historia de la Universidad Nacional que de hecho se le conoce como la autonomía total. En 1929 se le otorga la autonomía a la Universidad Nacional, se convierte en Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Pero en 1933 se le concede este régimen de autonomía total, por el cual entre 1933 y 1935 incluso pierde el carácter de nacional y se convierte nada más en Universidad Autónoma de México. ¿Cuál es aquí el problema? Que en el inicio, y no solamente la UNAM, sino las universidades, otras autónomas como la Michoacana, que nació autónoma, nacen con el ideal de lograr una libertad total al grado de que en algún momento aspiran a ser independientes económicamente del Estado. Entonces, en la UNAM en 1933, el gobierno de la República les otorga una cantidad de dinero pensando que la universidad, administrándola de manera autónoma, se volvería totalmente independiente. Es decir, no dependería bajo ninguna circunstancia del presupuesto estatal. Lo que sucede es que cuando ya llega el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1935, la UNAM, a la que se le habían dado una cantidad muy alta con la que se esperaba que pudiera sobrevivir, pues prácticamente ya se había acabado el dinero y estaba en quiebra. Entonces le solicitan apoyo al gobierno de Cárdenas. El gobierno dice, bueno, yo puedo volver a darle un presupuesto, pero si yo le doy fondos públicos, tengo que revisar en qué se los gastan. Y entonces es ese periodo de mucha tensión entre los universitarios y el gobierno cardenista, en que la universidad exige su autonomía, pero también exige dinero público, y el gobierno de la República y el Estado mexicano le dicen, sí, te doy dinero, pero tengo de alguna manera que ver para qué lo vas a utilizar, sobre todo porque las relaciones políticas ideológicas eran muy tensas, al grado que el presidente de la República llega a decirles, oye, no te voy a dar dinero a los universitarios, no les voy a dar dinero para que me estén atacando. En ese momento, Narciso Bassols, que era un asesor de Cárdenas en esa circunstancia, le sugirió, ese documento, esa carta está en el AGN, en el archivo de Cárdenas, le sugirió al presidente de la República que era el momento para desaparecer la universidad y crear otras instituciones, es decir, desarrollar una universidad de Estado, desarrollar que, bueno, se estaba por crear el Politécnico y otras instituciones. Prácticamente le dijo, podemos prescindir de la universidad y desarrollar otro proyecto de educación superior totalmente controlado por el Estado. Por suerte, Cárdenas no aceptó esta sugerencia, entre otras cosas porque dijo, también por una cuestión de imagen, él mismo dijo, mi gobierno se vería muy mal si empiezo a cerrar escuelas o empiezo a pelearme o a atacar a los universitarios. Entonces llegaron a un acuerdo. La universidad volvió a ser nacional, conservó su autonomía, pero tuvo que ajustarse a una política educativa oficial, aunque las relaciones siguieron siendo muy tensas, pero finalmente el gobierno de Cárdenas rescató esa universidad. Y nada más rápidamente menciono otro antecedente, la Universidad Michoacana surgió autónoma, pero cuando en 1921 fue en Michoacán gobernador, bueno, entre 21 y 22, un periodo muy corto, el gobernador Francisco J. Mújica, otro gobernante socialista radical, lo primero que hizo al llegar a la gubernatura fue reformar el régimen autonomista. Es decir, no eliminó la autonomía porque la consideró importante, pero la ajustó. Y en estos dos casos, en el caso del gobierno de Mújica, después en el caso de Cárdenas, fue cuando se vio esa tensión. Las universidades estuvieron a punto de desaparecer, pero ahí salió a relucir algo que todos los especialistas, en lo que todos los especialistas coinciden. El punto insalvable
Es decir, el límite donde la autonomía, los postulados autonomistas no pueden ir más allá, es en el aspecto económico. Es decir, el ideal autonomista sería lograr la autonomía económica también, la independencia, pero eso ha sido imposible. Entonces, siempre un punto de tensión está en cómo conseguir los recursos, el subsidio, y obviamente quien lo otorga también tiene, obviamente, un gran poder sobre las instituciones. Entonces, en estos casos se vio. Y podemos decir que en el caso de la Universidad Nacional fue en ese momento en el que estuvo a punto de desaparecer. Recurrió a la autonomía desligándose del Estado, pero cuando quiso volver a los intereses del Estado, pues tuvo que aceptar ese régimen autonomista que en aquel momento le planteó el gobierno federal. Y ahí también entró la discusión un postulado como el de las ideas de Vasconcelos, de José Vasconcelos, que Vasconcelos era enemigo de la autonomía, porque decía que si la universidad es nacional, tiene que responder y defender a los intereses nacionales, los cuales también debería defender el Estado y los gobiernos. Entonces dice, si todos en conjunto tienen que defender los mismos intereses nacionales, ¿por qué tiene que ser autónomo? Dice, ¿para qué requiere la autonomía? Claro, en un ideal en que todos van en la misma línea, ¿no? Van en la misma sentido y todos defienden lo mismo. Pero ahí fue donde se empezó a poner a discusión justo esos límites. ¿Qué quería el Estado? ¿Qué querían los universitarios? Y obviamente ahí la discusión fue lo que se hizo evidente y también salió a relucir, sobre todo con el Congreso de Universitarios Mexicanos de 1933, fue el elemento ideológico. Es decir, los postulados ideológicos de Cárdenas entraron en contradicción. Este grupo que planteó la autonomía total, donde estaba Gómez Morín, fueron los que años después crearon el Partido Acción Nacional. Es decir, el PAN surgió en 1939 como un partido universitario. De hecho, el ideal de quienes crearon este partido era que en algún momento los universitarios gobernaran el país como una alternativa que se contrapusiera al Estado. Entonces, ese fue escenario y uno de los momentos clave para entender lo que posteriormente serían las discusiones sobre la autonomía universitaria en México. Muchas gracias. Justamente en este panorama de la relación de las universidades autónomas con los poderes y que hemos visto que hay constantes tensiones, en esta cuarta ronda y última, le quisiera iniciar con el doctor Martín Guadalupe Romer Moret, y que justamente hemos visto que ha habido momentos de tensiones entre las universidades por su autonomía. Creo que la pregunta es bastante obvia. ¿Cuáles son los riesgos y las consecuencias que pueden tener estas injerencias en el funcionamiento y en la autonomía universitaria, tanto para la institución como tal, como socialmente entendido, por lo que usted nos ha dicho, entendido la universidad como esta institución que se debe y que aporta a la sociedad? Sí, muchas gracias. Bueno, el riesgo de permitir la injerencia en la vida universitaria está en que la universidad pierda su esencia. La esencia de la universidad es el libre pensamiento, y sin este no hay pensamiento alguno que valga. El riesgo está en que se desvíe a la universidad de sus fines, y es que sus funciones y el riesgo está de que sus funciones de docencia, investigación y vinculación se pongan al servicio de una fuerza externa con intereses ajenos a los de la propia universidad. El riesgo está en que se vuelva a arrastrar a la universidad a luchas entre grupos políticos y se le obligue a servir a una ideología más que al bien común. De esto ya tuvo bastante la universidad en el siglo XIX. El riesgo de la injerencia externa en el funcionamiento de la universidad estriba en que se pierda mucho de lo alcanzado hasta la fecha. Las universidades públicas, como la Universidad de Guadalajara, atienden a un alto porcentaje de estudiantes
en todo el país y a un costo muy inferior al que manejan otras instituciones. Este menor costo se traslada a la sociedad en forma de ahorros para las familias que no pagan ni matrícula ni colegiatura para sus hijos, pero también se transfieren a la sociedad en su conjunto cuando reciben servicios de sus egresados a precios reducidos, porque a ellos no les costó la educación, porque ellos no tuvieron que endeudarse para recibir esa educación, entonces no tienen por qué cobrar caro, como si lo hace el egresado de una universidad privada. El riesgo es de que la sociedad en su conjunto se prive de muchos de los servicios educativos que ofrece una institución pública como la Universidad de Guadalajara, y servicios que van más allá que los que se ofrecen en sus aulas, como los de la Feria Internacional del Libro, como el Festival de Cine, como obras de teatro, como recitales de música, como museos, bibliotecas, todo aquello que apoya a la universidad para extender su educación a toda la comunidad. El riesgo es de que la evolución de la universidad disminuya su marcha para defenderse de acciones políticas de otro orden, un orden que no es el propio de la universidad. El propio de la universidad es el arte, la ciencia y la no violencia. El riesgo es de que se siga atrasando el desarrollo del país, porque en ningún país desarrollado encontraremos universidades en pugna o sometidas al poder en turno, sino más bien lo que vemos son instituciones que son respetadas y que operan con total libertad y autonomía. Esa es mi respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, misma pregunta. ¿Cuáles serían los riesgos y las consecuencias de una injerencia en la universidad para su autonomía? Bueno, tengo que decirlo. La Universidad de Guadalajara ha aprendido a relacionarse periódicamente con los tres poderes y además de ello con la organizacionista a partir de la autonomía, independientemente de sus relaciones con el gobierno federal y particularmente pues tanto con la Cámara de Diputados, que va a resolver cada año el presupuesto de egresos de la Federación, como la ley de ingresos correspondiente. Bueno, a nivel local, el Poder Legislativo le va a significar la aprobación del presupuesto anual, la actualización del mismo, las veces que sea necesario hacer una revisión, y más cuando somos como población víctima de la pandemia que nos sigue lacerando. Y con el Poder Judicial, se litigan una serie de negocios y asuntos que van de acuerdo con las distintas materias del orden de intervención de la jurisdicción establecida. ¿Por qué? Porque la Universidad de Guadalajara, al tener personalidad jurídica y patrimonio propio, debe defender sus bienes, independientemente del presupuesto que recibe. Ahora, hablé en un principio que tiene presupuesto participativo. El presupuesto participativo es objeto de una conformación integral de recursos federales autorizados por el presupuesto de egresos de la Federación, por recursos estatales provenientes también del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco y finalmente con recursos autogenerados. Ha creado históricamente empresas parauniversitarias y ha cuidado que éstas operen en números negros. En la lógica de una universidad pública, es extraordinario que además de cumplir con las funciones sustantivas y cuidar con las funciones adjetivas, porque a nosotros nos aplica el principio de legalidad previsto por el artículo 16 constitucional. Esto es, no puede realizar la autoridad universitaria sino aquello que está expresamente otorgado a título de función pública en fines específicos a la letra. Es a lo mejor una interpretación muy positivista, pero si no está expresada esa actividad o función, se entiende que no corre a su cargo y no la podríamos hacer. Además, tiene que motivarla en los términos del artículo 16 constitucional, es decir, fundarla en razonamientos de interés público y beneficio social. Si no hay interés público ni beneficio social, es una actividad que no podría realizar el Estado. Y está además la universidad acotada al territorio del Estado de Jalisco.
Extraordinaria era la avanzada, son las avanzadas que lleva a cabo la Universidad de Guadalajara allende la frontera norte, con algunos proyectos en el estado de California, por ejemplo, y había incluso un proyecto, entiendo, en el estado de Illinois, allá en la ciudad de Chicago, precisamente para atender a la población enormemente representada por paisanos mexicanos en esos lugares. Pero voy a lo siguiente. La lógica de la interinstitucionalidad, la lógica de las relaciones con otros órganos que toman decisiones vinculadas al ejercicio de la autonomía es fundamental. La comunidad universitaria, en términos del artículo 10 de la ley orgánica vigente, reconoce que, bueno, los estudiantes son el corazón de la universidad, pero también lo son los profesores, el personal académico, el personal no académico, pensionados, jubilados y finalmente los egresados y exalumnos. En esa lógica coparticipativa, es la sociedad viva del Estado de Jalisco la que integra la comunidad universitaria del Estado, todos como beneficiarios de sus funciones sustantivas. De allí la importancia de mantener una política interna, una política pública institucional en términos de relaciones públicas y buscar el fin mayor. El fin mayor está permeado por el segundo párrafo del artículo 1 constitucional, pues se trata, en el marco garantista de la autonomía universitaria, de favorecer en la interpretación más amplia la comprensión del derecho humano a la educación y a la cultura que tutela la autonomía en su expresión misma prevista por el artículo 3 constitucional. Hasta aquí mi participación y gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Doctor Miguel Ángel, la misma reflexión. ¿Cuáles son las consecuencias que puede conllevar la injerencia hacia la autonomía de las universidades? Gracias. Coincido totalmente con mis colegas en sus respuestas. Bueno, no voy a redundar sobre las ideas que ya expusieron muy bien. Yo pondré el acento en que una de las aspiraciones de la universidad, tratando de alcanzar el ideal con el que han sido creadas, o la universidad que necesitamos en la actualidad, es que la universidad debe ser la conciencia crítica de la sociedad, porque se supone que aquí estamos preparándonos y estamos unidos en muchos sectores sociales, estamos preparando profesionistas, pero además realizamos investigación en muchas áreas del conocimiento. Aquí se discute no solamente en términos científicos, estrictamente académicos, sino también se discute en términos políticos, ideológicos. En las universidades se crean carreras políticas. Aquí nos formamos ideológicamente. Entonces, si el ideal es que nosotros como universitarios y como institución seamos esa conciencia crítica de la sociedad, si hubiera una injerencia del poder recurrente, sistemática, como en muchos periodos de nuestra historia lo ha habido, pues se corre el riesgo de desvirtuar ese sentido de la universidad como ese espacio excepcional donde se pueden discutir ideas, posturas libremente, claro, bajo los principios del rigor académico. Y como bien también se señaló, toda esta actividad como conciencia crítica de la sociedad, pues está ligada con este ideal del bien común, de un enfoque social, de poner por encima de necesidades individuales o de grupo o de intereses, poner por encima de todo esto un proyecto nacional, un proyecto social, un proyecto humanista. Y entonces, si la universidad no se le permite hacer eso, se está limitando el desarrollo social. Nosotros hemos visto, y yo considero que en el siglo XX, uno de los grandes motores de movilidad social fue la educación superior, en particular las universidades. La posibilidad que tenía muchos sectores sociales de cambiar el lugar que les había tocado socialmente hablando, no solamente en términos económicos, sino en general su posición social, incluso en cuanto a prestigio, la única o el medio más que tenían más al alcance de la mano era acceder a la educación superior. Entonces, en la medida en que empecemos a limitar todo eso por medio de la injerencia,
pues corremos el riesgo de que las universidades se conviertan simplemente en justificadoras de proyectos políticos, académicos, ideológicos, cuando en realidad deberíamos ser nosotros los universitarios los que a partir de el estudio, la investigación, la discusión, pusiéramos en duda todo, en todo momento. Es decir, nosotros deberíamos, no quiero decir que nosotros seamos los únicos que podamos hacer eso, pero sí somos los que tenemos las herramientas para hacerlo. Tenemos herramientas tanto a nivel institucional e infraestructura, pero también tenemos la posibilidad de generar conocimiento, reproducirlo y estarlo mejorando día a día. Entonces, por eso es muy grave la injerencia, porque es limitar la capacidad de pensamiento de una sociedad. Muchas gracias, doctor. Creo que esta reflexión es muy pertinente y pues la frase, la universidad como conciencia crítica de la sociedad, invita a justamente defender esa autonomía para mantener esa conciencia crítica. Le damos la palabra a continuación al maestro Miguel Antonio Ruiz de Alba, que ha recopilado algunas preguntas que nos han hecho, porque, bueno, como saben, esta es una sesión en vivo y tenemos preguntas de parte de las personas que nos están viendo. Adelante, maestro. Gracias, doctor Sebastián. Y en efecto, sí hay algunas participaciones de la audiencia y me gustaría compartirles estas dudas precisamente o los planteamientos que se están dando por parte de la audiencia. Igual yo los lanzo a general, cualquiera de los tres de nuestros ponentes que quieran contestar o más de uno, también está bien. Una de las preguntas que tenemos de la audiencia dice, ya va más aterrizada a un caso particular, y dice así: la decisión del gobierno del estado de recortar el presupuesto de la UDG para asignarlo a otro proyecto es un atentado contra la autonomía universitaria. Entonces, ¿esta es una acción inconstitucional? Ok, doctor Carlos Ramiro. Bueno, es muy importante advertirlo. Efectivamente, se trata de una acción inconstitucional, pero para calificar la inconstitucionalidad tendría que entrar un órgano jurisdiccional que lo haga. ¿Por qué? Porque la academia está a hacer la ponderación solamente. Y en términos de la ponderación, hacemos un señalamiento de aquello que se separa de los principios generales tutelados, en este caso, por la fracción séptima del artículo 3º constitucional. Es decir, la universidad administrará libremente su patrimonio. En la lógica de la interpretación de este fragmento del pronunciamiento que incorpora la autonomía universitaria, entendemos que lo haríamos respecto del patrimonio que tenemos en forma de presupuesto oficial autorizado. La pregunta es, ¿esos 140 millones fueron previamente autorizados por el Poder Legislativo, que es el facultado para emitir el presupuesto de egresos? La respuesta es sí. ¿Puede cambiar el destino libremente el titular del Poder Ejecutivo o la Comisión de Hacienda, previo dictamen presentado ante la Asamblea y votado por mayoría? La respuesta es no técnicamente. Este es el punto controvertido que tiene que presentarse ante la autoridad judicial federal para poder resolver la inconstitucionalidad del acto que en este momento está siendo reclamado. Ahora, antes de llegar a ello, están ejerciendo buenos oficios las autoridades administrativas de la Universidad de Guadalajara y están en pláticas con el titular del Poder Ejecutivo y desde luego con representantes del Poder Legislativo, pues es un acto eficientemente legislativo el relacionado con la aprobación del presupuesto, de sus reformas y de sus adiciones, según sea el caso. Es cuanto hasta el momento. Bien, no sé si alguno de los otros ponentes quiere agregar algo al respecto. Si no, tenemos otra pregunta también de la audiencia, es que si en algún momento la universidad o las universidades como tal van a poder pasar a una autonomía absoluta, es decir, también no depender presupuestalmente
de los gobiernos, como en algún momento se planteó. ¿Cómo ven ese panorama? Si pudiera darse en un futuro próximo. Sí, doctor Miguel Ángel. Sí, bueno, esa es una pregunta muy compleja, porque si pensamos en un sistema público de educación, la autonomía tiene sentido ahí, y entonces el Estado tiene una obligación de garantizar el funcionamiento de las instituciones y les tiene que dotar de un presupuesto, bueno, y de todas las condiciones necesarias. Yo mencionaba que originalmente sí se había planteado esta posibilidad de que las universidades alcanzaran esa total libertad, lo cual al final de cuentas los convertiría en instituciones privadas. El detalle aquí es que ciertas de las actividades que desarrolla una universidad es muy difícil, si no es que imposible, que se vuelvan autosustentables o que generen ganancias que permita mantener este modelo. Yo les planteo que piensen en cómo financiar la investigación. Es decir, casi toda la investigación en este país, la gran mayoría se hace en instituciones públicas, porque las instituciones privadas obviamente no ven un negocio. Es decir, mucha de la ciencia sí se puede aplicar, se puede vender, pero no necesariamente. O, por ejemplo, en las humanidades, ¿quién de manera privada va a querer financiarlas en los términos en que son necesarios para que sean autosustentables? Sin embargo, hay que decir que a nivel mundial sí hay unos modelos en los que el Estado ha decidido incentivar la autonomía financiera. Un ejemplo paradigmático es el de Japón. Japón, a ciertas universidades que tienen un subsidio estatal muy grande, les puso hace unos pocos años un plazo de 20 años para que en 20 años redujeran al mínimo o desapareciera el subsidio estatal. Pero ¿a qué las ha estado orillando? A que esas universidades desarrollen áreas del conocimiento que las vuelva sustentable, que se acerquen a las empresas o a patrocinadores. Entonces hay muchas áreas que quedarán fuera de esos apoyos o que tendrán que utilizar recursos que lleguen de otra alternativa. En Estados Unidos hay instituciones en las que en ocasiones las universidades reciben alguna donación. Alguien dice, yo le dono mi herencia, tantos millones de dólares a una institución, pero quiero que sea utilizado solamente para esto. Entonces, hay universidades en las que ciertas áreas ya son autónomas, independientes económicamente, pero no han logrado una autonomía total. Entonces, por eso yo planteo que realmente sería muy complejo encontrar una solución a esto. Claro, las universidades, desde una perspectiva interna, pues diríamos que lo ideal sería poder contar con nuestros propios recursos y manejarlos a nuestro antojo. Pero el problema es de dónde los vamos a sacar. Bien, gracias. Otra de las preguntas va en el sentido de qué tanto afecta los casos que se han dado de corrupción en algunas universidades públicas, que han sido casos bien sabidos. ¿Qué tanto pueden afectar este asunto de la autonomía? ¿Sí? Y qué tanto en algún momento pudiera darse un retroceso precisamente al principio de la autonomía para evitar estos casos de corrupción. No sé, quién quiera, doctor Carlos Ramiro, y después el doctor Miguel Ángel. Bien, yo quisiera decir al respecto que tenemos ya, ¿qué serán? Son 4 años, 5 años posiblemente desde que se inició con la construcción de un sistema nacional anticorrupción y el particular de cada uno de los estados. La tendencia fue generar un conjunto de leyes reglamentarias de estos principios previstos desde el texto constitucional con el propósito de prevenir, generar una cultura de la prevención y la denuncia de actos que implican corrupción por sí mismos.
Se clasificarían desde el orden meramente administrativo hasta llegar al orden penal, pasando por el civil para generar la reparación civil objetiva, valga la redundancia, del daño causado. Pero, ¿qué es lo importante? Lo importante es, dentro de las universidades, generar el propio sistema anticorrupción interno. En términos del sistema anticorrupción, históricamente han venido funcionando comisiones de responsabilidades y sanciones dentro de los órganos colegiados de gobierno, tanto el Consejo General Universitario como los consejos de centro, el Consejo Universitario de Educación Media Superior, y en estos casos la persecución de las faltas cometidas por estudiantes, el personal académico y el personal no académico son señalados, y solo cuando son constitutivos de delitos son puestos en el conocimiento del agente del Ministerio Público y se faculta a las autoridades, en este caso sería al abogado general, para presentarlas ante la Fiscalía General del Estado o ante la Fiscalía Anticorrupción, si fuera el caso. Pero vuelvo al punto. De alguna manera, la autonomía permea que estas lógicas internas de funcionamiento estén vivas dentro de las universidades. Creo que el doctor Martín Romero Moret también lo manejó. Tenemos la obligación de rendir cuentas. El doctor Miguel Ángel Gutiérrez lo dijo muy bien. No gozamos de un principio de extraterritorialidad. No tenemos un fuero interno, no es custodiado ya que impida que nos vinculemos con el Estado mismo. Somos sujetos de responsabilidades o sujetos obligados del Estado en todas las materias, en transparencia, en la obligación de seguir las reglas generales de la contabilidad pública, y con ello estamos pues a la orden del día en la actualización interna de la normativa universitaria con el propósito de generar actos de legalidad. Insisto, no se puede hacer dentro de las universidades públicas aquello que no está expresamente contenido en sus leyes orgánicas y sus reglamentos. Si no está claro, tendríamos que aplicar supletoriamente las legislaciones vigentes en todos los órdenes. Esto en materia del sistema anticorrupción debe adecuarse y debe actualizarse. Recientemente, yo ya formo parte en este momento del Consejo General Universitario, se aprobó un conjunto de reformas que tuvo como propósito incorporar el régimen de responsabilidades actualizado a la luz del sistema anticorrupción. Por mi parte es cuanto. Sí, doctor Miguel Ángel. Sí, bueno, y también recuperando las palabras del doctor Carlos Ramiro, yo, bueno, me voy a referir a una situación muy particular por la que hemos estado atravesando en la Universidad Michoacana, en el que, si bien lo explicó muy bien el doctor, obviamente nosotros no estamos al margen de la aplicación de la ley. Un acto de corrupción pues debe ser sancionado. Pero nosotros sufrimos unas consecuencias muy directas. La Universidad Michoacana tiene un déficit desde hace algunos años muy grande. Las razones no solamente se deben a la corrupción, son múltiples, pero la corrupción es un elemento muy importante. Hay un gran número de plazas no reconocidas, hay dineros faltantes en los sindicatos, etcétera. ¿Cuál es una consecuencia que ya nosotros vimos directamente? El Congreso del Estado le redujo el presupuesto a la universidad y condicionó regresarle esa parte que se le redujo, se condicionó a que la universidad implementara una serie de medidas. Reformar el régimen de pensiones, atender una serie de asuntos. Entre ellos había unos que tenían que ver con casos de corrupción. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el no actuar internamente contra corrupción llevó a que otras instancias en el gobierno, otras instituciones, tuvieran que actuar. ¿Y cuál es la forma de actuar? Presionar a la institución. ¿Cuál es ahí el problema? Que más que atacar o de castigar a los culpables,
pues hay una sanción contra toda la comunidad porque se nos limita el presupuesto, se nos obliga a hacer ajustes de fondo, los cuales muchas veces pues, sí tienen incidencia en el desarrollo académico. Entonces, sí tiene incidencia sobre la forma en que se entiende y se aplica la autonomía, pero también hay que entender que no necesariamente es que se viole esa autonomía, sino más bien que se tiene que intervenir porque a veces las instituciones, las universidades, no hacen su función de autorregularse. Es mi respuesta. Ok, gracias por sus participaciones. Y bueno, de esta manera estaríamos cerrando este webinar ya con las participaciones también que tuvimos de la audiencia. Y bueno, antes que nada, me queda restar a nuestros invitados sus valiosas aportaciones con respecto a este tema bastante importante y vital, no solo para la universidad, sino para la sociedad misma. Agradezco entonces así la participación del doctor Miguel Ángel Gutiérrez López. Gracias. El doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Gracias por su participación también. Y finalmente por la participación del doctor Martín Guadalupe Romero Moret. Y también quiero agradecer en forma particular al doctor Sebastián Herrera Guevara, quien nos llevó precisamente en el desarrollo de este webinar. Agradecemos a toda la audiencia su atención, muchas gracias y que tengan un muy buen día.